En la historia política del Ecuador existen nombres que ocuparon cargos. Y existen hombres que sostuvieron la democracia cuando ésta pendía de un hilo. Uno de ellos fue Gary Esparza Fabiani. Caracol, parroquia rural del cantón Babahoyo, lo vio nacer en 1935 y el Ecuador entero fue testigo de cómo su visión política, su firmeza institucional y su capacidad de construir consensos terminaron convirtiéndolo en una de las figuras más influyentes del retorno democrático ecuatoriano. El jueves 26 de febrero de 2026, a los 90 años, falleció un hombre cuya vida estuvo profundamente ligada a la defensa de las libertades, la institucionalidad y la integración entre naciones. Pero para comprender la dimensión de su legado, es necesario regresar a una época marcada por la incertidumbre. El mundo estaba dividido por la Guerra Fría. América Latina resistía el peso de las dictaduras militares y el Ecuador intentaba reencontrarse con la democracia. Fue entonces cuando Gary Esparza Fabiani emergió como una figura decisiva. Mientras las tensiones políticas amenazaban la estabilidad del país, él se convirtió en un articulador de acuerdos, en un defensor del orden constitucional y en un hombre capaz de anteponer el Estado por encima de los intereses partidistas. Su intervención fue determinante para evitar que Jaime Roldós Aguilera fuera inhabilitado por su propio movimiento político antes de asumir la presidencia de la República. Aquella decisión no solo cambió el rumbo de un gobierno, también ayudó a preservar el frágil retorno democrático del Ecuador. Entre 1982 y 1983 ejerció como vicepresidente de la Cámara Nacional de Representantes y posteriormente alcanzó la máxima autoridad legislativa del país al convertirse en presidente del Congreso Nacional del Ecuador entre 1983 y 1984. En medio de una transición política compleja, asumió en varias ocasiones las funciones de vicepresidente encargado de la República, consolidándose como una figura de equilibrio institucional en tiempos de alta tensión nacional. Pero su influencia no se limitó al territorio ecuatoriano. En 1983, durante la primera conferencia de presidentes de parlamentos democráticos de Iberoamérica, celebrada en Madrid, Gary Esparza Fabiani alzó una propuesta que marcaría un precedente histórico: crear un frente común legislativo capaz de proteger a las jóvenes democracias iberoamericanas frente al avance del autoritarismo. Su visión fue escuchada y su liderazgo terminó convirtiéndose en un puente político entre Europa y América Latina.
Como reconocimiento a su aporte en defensa de las libertades civiles y la cooperación internacional, el Estado español le otorgó la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Sin embargo, uno de los capítulos más trascendentales de su vida política llegaría pocos años después. En 1984, realizó un histórico viaje a China, consolidando el acercamiento diplomático que él mismo había impulsado desde 1980 entre Ecuador y el gigante asiático. En un mundo dividido por bloques ideológicos, Gary Esparza Fabiani entendió antes que muchos que el diálogo internacional debía construirse sobre cooperación y visión estratégica. Aquellas relaciones diplomáticas evolucionaron con el tiempo hasta convertirse en una alianza técnica y comercial que permanece vigente hasta nuestros días. Su vocación integradora también dejó una huella en Sudamérica. En Bolivia, participó activamente en la creación del Parlamento Andino, impulsando la unidad nacional como mecanismo de defensa democrática y soberanía de los pueblos latinoamericanos. Pero más allá de la política internacional y los grandes escenarios de poder, Gary Esparza Fabiani nunca abandonó sus raíces. Su amor por la provincia de Los Ríos también quedó reflejada en su trabajo cultural. Como presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de Los Ríos, durante 2 periodos consecutivos, promovió el desarrollo literario, artístico e intelectual de toda la provincia. Convencido de que la cultura también era una herramienta de transformación social. Hoy, en un mundo donde los valores democráticos vuelven a enfrentar amenazas y divisiones, su figura adquiere una dimensión aún más profunda, porque su vida dejó una lección clara. La política puede ejercerse con principios, la diplomacia puede convertirse en un camino hacia la paz, y la cultura puede unir a los pueblos, incluso en tiempos de incertidumbre. Gary Esparza Fabiani no solo fue testigo de una época crucial de la historia del Ecuador, fue uno de los hombres que ayudó a sostenerla. Con ustedes, el licenciado Gary Esparza Fabiani. Amigos míos,
Si hoy pueden escuchar estas palabras, imaginen por un momento que vienen de alguien que ya recorrió el camino completo de la vida. 90 años me permitieron conocer triunfos y dificultades, momentos de esperanza y tiempos de incertidumbre, pero también me enseñaron una verdad que hoy quiero compartir con ustedes. Nada es más valioso que vivir con principios. Los cargos pasan, los honores pasan, los aplausos pasan, pero las acciones que realizamos por los demás permanecen para siempre. A lo largo de mi vida tuve el privilegio de servir a mi país, de trabajar por la democracia, de tender puentes cuando otros levantaban barreras y de creer que el diálogo siempre será más fuerte que la confrontación. Y si algo aprendí en ese recorrido es que ninguna sociedad puede avanzar cuando olvida el respeto, la tolerancia y la unidad. Por eso hoy no quiero que me recuerden con tristeza, quiero que me recuerden con esperanza, porque la vida no se mide por los años que vivimos, sino por las huellas que dejamos en los corazones de quienes continúan el camino. A los jóvenes les digo, sueñen, prepárense, atrévanse a construir un futuro mejor. No permitan que el desencanto les robe la fe en el mañana. Cada generación recibe la responsabilidad de cuidar aquello que otros construyeron antes. Y cada generación tiene también el deber de dejar algo mejor para quienes vendrán después. A mi querida Tierra de los Ríos, a mi amado Babahoyo, gracias. Gracias por haberme dado identidad, raíces y la oportunidad de servir. Y a todos ustedes les dejo una última reflexión. Cuando llegue el momento de mirar hacia atrás, no se pregunten cuánto recibieron de la vida, pregúntense cuánto entregaron. No se pregunten cuántas personas los admiraron, pregúntense cuántas personas ayudaron. No se pregunten cuánto poder alcanzaron, pregúntense cuánto bien hicieron, porque al final lo único verdaderamente eterno es aquello que sembramos en los demás. Yo ya emprendí un nuevo viaje, pero mientras existan hombres y mujeres que crean en la libertad, en la cultura, en la paz, en la democracia y en la dignidad humana, una parte de mí seguirá viviendo entre ustedes. Muchas gracias.